el cuello de botella grande que tenemos. Algunos otros datos. 3 de cada 10 jóvenes entre 15 y 17 años no asisten a un centro educativo. Por supuesto que eso se multiplica entre los jóvenes de 18 a 24 años, porque desertan del sistema educativo en esas edades, entre los 15 y los 18 años. Casi el 10% de los jóvenes de 15 a 20 no asisten a un establecimiento educativo, no trabajan, no buscan trabajo y no han culminado el ciclo básico de educación media. Ese es un cuello de botella. Hace tiempo que esta situación está planteada. Luego, este es el otro dato terrible. Ahí lo que tienen son los llamados quintiles de ingreso, que miden el 20%. Bueno, yo estoy lejos del cuadro, así que no llego con mi puntero, pero lo que tienen, digamos, a su izquierda son los más pobres y los que tienen a su derecha son los más ricos, sin ninguna connotación ideológica para todo esto. Y lo que muestra el cuadro es que los que tienen más a la izquierda, es decir, los más pobres, prácticamente solo el 7,8% eso es lo que se llama el quintil de ingreso, el 20% más pobre terminaron terciaria, la barra amarilla es la terminación de primaria, que como ven está casi universalizada, el 41% de los más pobres terminan secundaria y solo el 7% terminan terciaria. Cuando miran la otra punta del espectro socioeconómico, ven que entre los jóvenes, la otra punta, perdón, es el total, ¿no? La barra anterior, entre los jóvenes de los estratos de más altos ingresos, el 70% termina terciaria. Es decir, el 70% de los más ricos terminan terciaria y solo el 7% de los más pobres terminan terciaria. Esta es, me parece que es la gráfica más llamativa sobre cómo opera la desigualdad social a nivel de las capacidades de los jóvenes para terminar la enseñanza media y la enseñanza terciaria. Con respecto al tema del sector público, yo estaba escuchando con mucha atención lo que decía Pablo Mieres sobre la educación pública y privada. Lo cierto es que en el Uruguay el 70-75% de la educación la provee el sector público, solo un 20-25% está provista por el sector privado. Esto es más importante todavía en el interior que en Montevideo. En Montevideo hay más oferta de educación privada y esta educación privada es más aprovechada, digamos, mientras que en el interior el grueso de la educación es pública. Ahí lo que tienen es educación inicial, educación primaria y educación media por formas de administración. Vemos que en la educación inicial hay más oferta privada, hay un 24,6% de niños y niñas que toman educación inicial en un establecimiento privado y este porcentaje es menor todavía en primaria y en media, 15,4% y 12,2%. Y nuevamente tenemos como dos subsistemas educativos. El interior es una realidad y Montevideo es otra. En Montevideo la oferta de educación privada es más abundante y hay más cantidad de alumnos que acuden a la educación privada. Entonces, dada esta situación de que en el Uruguay la educación pública sigue siendo, los proveedores de educación pública siguen siendo los principales proveedores del sistema, de ahí se sigue que es necesario asegurar un gasto público en educación importante. El gasto público de educación, es cierto que el gasto no lo es todo, pero es como la infraestructura de la solución a los problemas. Luego, encima de la infraestructura se pueden poner otras cosas, pero el gasto es un componente, yo diría que es el componente que más correlación parecería tener a nivel de los datos agregados en el mundo con los resultados en educación. No es el gasto de un día, ¿no? Es el gasto concentrado, el gasto sistemático que los países hacen en educación, tiene correlación con el nivel educativo de la población. Eso a nivel de los grandes números. Luego, claro, cuando uno abre esa caja, puede hacer un gasto muy importante en un periodo de tiempo y no darle el resultado que quiere obtener. Lo importante del gasto es que sea sostenido en el tiempo, no que un gobierno haga un gasto grande en educación y el otro baje el gasto de educación. Son las cosas sostenidas en el tiempo las que funcionan en los logros educativos, que en general son de largo plazo. Entonces, la serie que tienen ahí muestra el gasto en educación. El gasto en educación ha sido incrementado notoriamente de 2004 a 2008. Acá lo que tienen es la evolución media del salario real docente. Eso lo que muestra, con respecto a los docentes, que tanto protestan por sus salarios y que han empezado a protestar por sus salarios ahora,
con motivo de la entrada del presupuesto en el Parlamento, es que en realidad los docentes han recuperado salario real. Como ven, están en 111%, suponiendo que el 2000 es el 100. Han recuperado salario con respecto a la crisis del 2002. Tampoco es que ahora ganan el 140% con respecto al salario que tenían en el 2000. Han recuperado salario y están un poco por encima de los niveles de 2000. No es que ahora se hayan vuelto ricos, pero ha habido una recuperación del salario real docente, sí, efectivamente. Bien, yo también quiero decir que los salarios docentes en el Uruguay han sido de los más bajos durante décadas. Eso no colabora a la mejora de la educación. Aunque, claro está, como decía Pablo Mieres, que el aumento, el incremento o el mejoramiento de las condiciones docentes no tiene resultados inmediatos en términos de la calidad educativa. Es un componente. Bien. Bueno, este cuadro, antes de ir a este cuadro quiero decirles algo, eso sobre la educación media. Entonces, ahí en la educación media tenemos un cuello de botella grande, que creo yo que debería ser la principal prioridad en materia de educación para los próximos 5, 10 o 20 años. En la enseñanza terciaria, ya que antes de dedicarme a estas cosas de la política me dedicaba a la universidad, yo quiero decir que las cosas no van mal. Ha habido un incremento de la matrícula universitaria, tanto de la terciaria no universitaria como de la terciaria universitaria. La formación docente es la opción de educación terciaria no universitaria más relevante en el país, es decir, hay mucha demanda de gente que quiere ser profesor o docente. Lamentablemente para los productivistas y los partidarios de las ciencias duras, los estudiantes eligen cada vez más las humanidades y las ciencias sociales. Yo provengo de ahí, entonces, salvo que se obliga a la gente a estudiar algunas cosas, los jóvenes optan no necesariamente por las cosas que el país productivo quiere impulsar, que son las matemáticas y la agronomía. Los jóvenes les da por estudiar Bellas Artes, Ciencias de la Comunicación, Ciencias Sociales. Lamentablemente hay que permitir la libertad de los jóvenes para estudiar lo que quieran. No quiere decir que no podamos tener nosotros incentivos selectivos para estimular a que los jóvenes estudien biología, agronomía, matemáticas, etcétera. Pero y me refiero sobre todo a mi gobierno, ¿no? Porque el discurso del presidente es un discurso bastante productivista y de énfasis en formaciones en otras carreras. Pero los jóvenes no se orientan para ahí. Estudian cosas aparentemente inservibles como sociología, ciencia política, ciencias de la comunicación, en fin. La otra cosa es que la universidad se está dando un proceso de reforma. La propia universidad lo está haciendo porque la universidad es autónoma y entonces tiene capacidades propias para darse su proceso de reforma, que luego será ratificado en el Parlamento, tendiente a amortiguar los efectos negativos de dos tendencias que se dan en la universidad, que son bastante negativas las dos. La primera es la concentración de la oferta de educación superior en Montevideo. Entonces, el proceso de descentralización universitaria es importante y para eso es necesario hacer la reforma. Y la otra es la balcanización de la universidad en los servicios universitarios. Cada facultad funciona como si fuera un mundo. Una de las cosas que no permite este proceso es que los estudiantes universitarios tengan un sistema de navegación adentro de la universidad que les permita hacer unas materias acá y otras allá. Bueno, lo ideal es que hagan materias dentro de una misma facultad, pero deberíamos tener un sistema de navegación que permita que el estudiante cambie sin perder lo acumulado. Porque si no logramos un sistema de acreditación horizontal que les permita a los estudiantes de hoy en día, que son bastante movedizos, cambiar sus opciones, porque cambian, eligen una cosa, después quieren otra, en fin, esos son los estudiantes de hoy, y los sistemas de acreditación horizontal en la universidad, yo les diría que prácticamente no funcionan, o sea que si no queremos expulsar a los estudiantes universitarios después del ciclo básico o en el segundo o el tercer año, tendremos que mejorar en ese sentido. Yo quiero defender el cogobierno acá porque creo que los grandes beneficios y las grandes conquistas que se han hecho en la universidad en pro de los estudiantes, como por ejemplo los cursos nocturnos para los estudiantes que trabajan, el 62% de los estudiantes de la universidad trabajan, lo han conseguido los estudiantes peleando en el Consejo. No ha sido precisamente por el beneplácito de los docentes que odian dar clases de noche y preferirían dar clases de mañana o a las 2 de la tarde. Es decir, esas cosas las conquistaron los estudiantes, eso se llama cogobierno y los beneficios que han obtenido los estudiantes vienen porque protestan. Entonces, yo creo en todas las formas de cogobierno en todos los niveles. Bueno,
quiero decirles otra cosa sobre la nueva era que que está adviniendo, y es que el nivel educativo de las mujeres supera en mucho al de los hombres. 6 de cada 10 matriculados universitarios son mujeres y 7 de cada 10 en la educación terciaria no universitaria son mujeres. Los hombres, el espacio masculino está reservado a la enseñanza técnica. Los hombres se están dedicando a las artes y oficios y las mujeres están eligiendo ocupaciones más sofisticadas. Eso es una ironía, pero la verdad de la milanesa es que estamos asistiendo, es un fenómeno que en Uruguay se da muy especialmente, pero está pasando en todo el mundo, y es que las mujeres están teniendo promedialmente un nivel educativo superior al de los hombres. En el Uruguay se da una brecha muy grande entre el capital humano que están acumulando las mujeres, que es la educación, y su participación en los procesos de decisión y su participación en los cargos directivos a todo nivel. Es decir, hay un desbalance entre el poder efectivo de las mujeres para tomar decisiones y su capital humano. Eso está registrado en varios estudios de Naciones Unidas y con el tiempo, si la sociedad uruguaya no reacciona en el sentido de ser un poco más amigable y permita a las mujeres ocupar más espacios de poder a nivel de todo el sistema de toma de decisiones, se tenderán a generar niveles de anomia importantes entre mujeres muy capacitadas, pero que no acceden a tener lugares de decisión a nivel de la estructura social. Y bueno, hay una ley de la política que una sociedad no puede postergar indefinidamente de su llegada al poder al grupo más capacitado. Es una vieja ley de la política y que si las cosas no mejoran a otro nivel, no en el de la educación, en el de la educación las mujeres están teniendo un comportamiento completamente imperialista, las cosas van a funcionar mal o muy mal. Hacia el futuro, ¿no? Bien. Esta es la última gráfica que les muestro, que es el panorama de la desigualdad. Ahí tienen el 20% de población con menores ingresos y el 20% de población con mayores ingresos. En el 20% de población con menores ingresos lo que predomina es la primaria completa. De hecho, 1 de cada 3 uruguayos solo tienen primaria completa. Es decir, nosotros nos sentimos un país muy culto, pero vamos, estamos ahí, ¿no? 1 de cada 3 uruguayos solo tienen primaria completa. Es cierto que esto refleja más el nivel educativo alcanzado de las cohortes de edad más avanzada y tendemos a mejorar. Pero de cualquier manera, ahí tenemos el 53% de la población de menores ingresos solo tiene primaria, el 43% tiene secundaria completa y solo el 1,2% tiene terciaria. Y a la inversa ocurre con el 20% de mayores ingresos. Quiere decir que no solamente no somos un país tan culto, sino que tenemos brechas de desigualdad en la educación, pero muy, muy agudas. Vamos a ver esto en términos comparativos. Bueno, esta gráfica que es horrible para leer y tendría que estar con el puntero mostrándoselas, veamos, la barra azul más azul es el Uruguay. La primera es Argentina. Argentina tiene en materia educativa los logros más importantes de los 4 países, considerando Uruguay, Paraguay, Argentina y Uruguay. Argentina es el que está mejor, Brasil es el que más avanza y nosotros somos el más estancado, por darle una imagen más o menos global de todos estos cuadros. Acá lo que ven, el primer conjunto de barras es el año 95, el segundo conjunto de barras es el año 99, el tercer conjunto de barras es el año 2004 y el último conjunto de barras es el año 2008. La barra azul, que empezando de izquierda a derecha es la tercera, es Uruguay. Como ven, Uruguay está igual entre el 95 y el 2008 en jóvenes de 15 a 29 años con 6 o más años de educación en los países del Mercosur. Los que han avanzado notoriamente son los brasileños, que es la barra gris. Brasil, una de las explicaciones sobre la reducción de la desigualdad que se está experimentando en Brasil ahora son los impresionantes logros educativos que se están procesando. Claro que Brasil tenía un punto de partida muy malo. Bueno, esta gráfica horrible también de ver, pero es más horrible cuando se la entiende, muestra el Uruguay en personas con enseñanza media completa por grupo de edad en los países del Mercosur. El Uruguay siempre es la barrita azul más azul, es decir, la tercera empezando de la izquierda, y en la primera gráfica ven jóvenes de 20 a 24 años. Ahí en el año, y por supuesto que el primer grupo de barras es el año 95, el último grupo de barras es el año 2008, el Uruguay no estaba mal en el 2005. Por supuesto que Argentina estaba mucho mejor. Argentina es la primera barra, la barra celeste pálida. El Uruguay ahí andaba. Estaba muy por debajo de Argentina, pero estaba por encima de Brasil y de Paraguay.
Cuando uno vaya a la última, el último conjunto de barras, que corresponde al año 2008, el Uruguay es el que tiene, de la población entre 20 y 24 años, el menor porcentaje de jóvenes con enseñanza media completa. Lo mismo pasa de 25 a 29 y de 30 a 34. Quiere decir que en porcentaje de estudiantes con enseñanza media completa, Uruguay está mal. Y mal comparado, no con los países de la OCDE, ni con Holanda, ni con Reino Unido. Estamos mal comparados con Argentina y estamos completamente estancados comparados con Brasil. En terciaria completa, que nosotros andábamos bien, gracias en parte a tener una universidad pública, gratuita y sin examen de ingreso, siempre anduvimos bien en enseñanza terciaria completa y la verdad que no andamos tan bien. El gráfico muestra, para el grupo de edad 25 a 29 y para el grupo de edad de 30 a 34, que Uruguay está siempre por debajo de Argentina, que es la primera barra, y últimamente está por debajo de Brasil. ¿Sí? No está por debajo de Brasil, está ahí, más o menos, con Brasil, en personas con enseñanza terciaria completa. De cualquier manera, nosotros que inicialmente teníamos un comportamiento similar al de Argentina, Argentina siempre fue un país muy culto relativamente a América Latina, siempre fue. El Uruguay tendía a tener un comportamiento similar, se ha ido distanciando de Argentina. Se está pareciendo más a Paraguay. No tanto, pero bueno, ahí vamos. ¿Cuál es la explicación? Creo yo, no me he dedicado en mi vida a estudiar estos temas, pero me parece que la principal explicación del rezago en el sistema educativo a nivel de la enseñanza media, que es donde tenemos el cuello de botella, porque luego si no terminan la enseñanza media no llegan a la universidad. Entonces las explicaciones sobre la matrícula universitaria son explicaciones que nos remiten a nuestros éxitos en la enseñanza media. Creo yo que la principal explicación de nuestro déficit educativo es una explicación basada en la desigualdad entre ricos y pobres. Este cuadro me sirve para apoyar mis afirmaciones. El cuadro también es horrible. Acá voy a usar el puntero. A ver, Pedro. Uruguay es la tercera, Uruguay. La línea de arriba, ese es Uruguay, ¿verdad? La tercera gráfica. La tercera, esa línea de arriba es la asistencia al sistema educativo de jóvenes de 15 a 19 del 20% más rico. Y la línea punteadita de abajo es la asistencia al sistema educativo de 15 a 19 de los más pobres. Como ven, la brecha entre los ricos y los pobres, compárenla con la del resto de los países. Es sistemática, no se modifica y es muy alta. En otros países, claramente el de abajo, Paraguay, las brechas tienden a cortarse y en Argentina son más bajas, ¿no? No sé si da para ver. Es la distancia entre la primera línea y la línea de abajo. En Uruguay es la más alta. Para un país que se ha jactado de ser igualitario, este dato es por lo menos muy llamativo. Entonces, bueno. Ya está. Gracias, Pedro. Una nota nada más, una nota de color sobre las pruebas PISA, las famosas pruebas PISA, las malditas pruebas PISA inventadas por los países ricos, los países de la OCDE, que nos van horrible a todos en las pruebas PISA, pero al Uruguay no le va tan mal en las pruebas PISA. Ahí al Uruguay le va mejor que Argentina y que Brasil. O sea que la calidad de la educación no está tan mal. La calidad de la educación no está tan mal, a menos medidas con estas horribles pruebas que son pruebas de matemática, de literatura, de lenguas y de ciencias. Como ven, el Uruguay ahí está en el lugar 46 en lectura. Pero miren qué mal que andan los argentinos. Peor, 58. Y los brasileños, 56. Capaz que allá pasan mucho porque les exigen poco. Pero bueno, lo cierto es que en calidad de la educación, medida por las pruebas PISA, no estamos tan mal respecto del conjunto de los países de la región. Bien, se terminó la presentación de los datos por acá. Voy a decir algo sobre los acuerdos. En el documento sobre la educación que firmaron los 4 partidos con representación parlamentaria, hay un acuerdo básico que se expresa en 3 metas. Expandir la cobertura a todos los niveles, mejorar la calidad y reducir la brecha por ingresos de la educación. En eso hay acuerdo. Tenemos diferencias en cómo conseguirlo, claro.
Cuanto al público y cuanto al privado, Pablo Mieres daba una posición, yo tendría otra posición, yo reforzaría la educación pública, sin desmedro de que el sector privado tenga su participación. Hay subsidios, además, a la educación privada en el Uruguay. ¿Cuánto deberá ser el gasto público en educación? Bueno, sobre esto se habrá diferencias. Ayer estaban quemando llantas enfrente al Palacio Legislativo, los gremios de la educación, reclamando por el 6%. Hay diferencias sobre los instrumentos para conseguir estas grandes metas, pero sobre las metas no hay diferencia, pareciera no haber diferencia, sobre expandir la cobertura, mejorar la calidad y reducir la brecha por ingresos de educación. Sobre las políticas de primera infancia y de educación inicial, hay una senda ya trazada de la educación, de universalizar la educación de 3 a 5 años. Bueno, ahí hay diversos acuerdos sobre el papel de los centros CAIF, Pablo Mieres se refirió bastante a eso, sobre focalizar en las madres más pobres, aumentar las asignaciones familiares, etcétera y tal. Sobre primaria, yo diría que el principal acuerdo alcanzado, además de mejorar la calidad, de las proposiciones comunes, es aumentar las escuelas de tiempo completo a 300. Porque luego hay metas comunes como reducir la repetición, pero todavía no sabemos muy bien cómo hacerlo. Pero lo de las 300 escuelas de tiempo completo es un acuerdo importante. Yo creo que lo más resaltable de los acuerdos en materia de educación se refiere a la educación media básica. Son acuerdos genéricos, que hay que dotarlos de contenido, pero hay 3 cosas que me llamaron la atención en el documento. Yo no participé en la multipartidaria sobre la educación. La primera es que el Uruguay pasa a tener como prioridad la educación media, la básica y la superior. Yo creo que el Uruguay tuvo, en especial en el periodo pasado, pero creo que el otro periodo de gobierno lamentablemente fue el periodo de la crisis, y la crisis se llevó buena parte de los recursos, pero creo que es una prioridad que hace tiempo que está instalada en el sentido común público, y es que había que blindar a los niños. El tema de la infantilización de la pobreza. Eso entró en la agenda pública y no hubo gobierno que no se preocupara por la infantilización de la pobreza, por los niños pobres. Entonces se generaron un montón de políticas en relación a eso. Y se tiene que seguir generando y consolidando. El PANES es una de ellas, pero el PANES, los CAIF, en fin, hay muchísimas cosas para blindar, uso esta expresión, que no es la mejor, pero es para defender a los niños pobres, dotándoles de un plus de recursos para poder compensar el déficit que sufren por el hecho de ser pobres. Entonces, sobre esto me parece que ha habido una gran concentración pública, una gran concentración política y hemos logrado avances. Sobre la educación media, a pesar de que el diagnóstico sobre la educación media hace tiempo que está, de hecho, en los estudios de rama de la CEPAL de hace ya una década y media está el diagnóstico sobre el agujero negro de la educación media, yo creo que no se había logrado un consenso tan importante ni estaba en la agenda pública como lo está ahora. Y percibo en los documentos de la multipartidaria que la educación media efectivamente se ha transformado en una prioridad total y absoluta, no solo para el gobierno, sino para el conjunto de los partidos. Y sobre eso hay 2 o 3 acuerdos interesantes. Uno es tratar de nuevo de buscar un sistema para el alumno y no un sistema para los proveedores de educación, sean los docentes, los administradores, los políticos, etcétera. Un sistema centrado en el alumno que permita, para evitar que los alumnos deserten de la educación, que permitan que los jóvenes puedan transitar entre las distintas instancias educativas, entre la educación técnica, entre la educación media básica, la educación no formal, tratar de acreditarles la educación no formal, hacer todo lo posible para retenerlos, ¿no? Salir del comportamiento expulsivo y hacer todo lo posible para retenerlos. Y hacer todo lo posible para retenerlos implica que las instituciones de educación, que son muchas, tengan una coordinación suficiente que permita que los alumnos puedan recorrer una y otra sin necesidad de hacer millones de trámites, etcétera. Y la otra cosa sobre la que hay consenso es que los docentes de la educación media básica y media superior se concentren en los establecimientos educativos y no anden correteando de un liceo al otro, que ha sido la práctica habitual en las últimas. ¿Cómo lo van a conseguir? No lo sé. Pero sobre eso hay acuerdo. El tercer acuerdo, que es un acuerdo más que tiene menos contenido a nivel de la multipartidaria, pero está,
es fortalecer la educación técnica, aunque el documento en la parte de la educación técnica no es demasiado explícito, lo que hoy le llamamos la UTU, permitir un sistema de mayor congruencia y mayor equilibrio entre UTU, universidad y secundaria, y al mismo tiempo fortalecer la enseñanza técnica como tal. Alguien daba aquí en la mesa el ejemplo de cuando se necesitan oficios específicos para ciertas ramas de producción y no se encuentra con personal adecuado. Bueno, eso tiene que ver con que cuando un país en un proceso de crecimiento económico disparado como el que el Uruguay está viviendo en los últimos 5 años, empieza a requerir mano de obra educada para esto, pero la mano de obra no se educa de un día para el otro. Y además hace mucho tiempo que la educación está restringida a la educación, es decir, las empresas no educan, no hay gasto en educación hecho por el sistema empresarial, que en otros países hay. Entonces, cuando necesitamos los recursos técnicos, si los necesitamos ahora, pero no los necesitábamos antes, no es tan fácil tenerlos. Entonces, efectivamente, tenemos demanda de, no sé, ingenieros en computación y no hay ingenieros en computación. Bueno, vamos, porque una cosa no se sigue de la otra. Si aparece hoy una demanda específica de cortadores, de no sé qué, el sistema educativo demora un tiempo en formarlos. Entonces, siempre vamos a tener una asimetría de ese tipo. Claro está que la única manera de resolver esto es que nosotros tengamos algún modelo de proyecto productivo de largo plazo para el Uruguay que nos permita tomar las previsiones necesarias en materia de educación. Si no, va a ser muy difícil educar al grito de lo que es la prioridad productiva de un momento dado. Pero bueno, también de los estudios que hay sobre estos jóvenes en el Mercosur, hay una cosa, yo en todos los documentos veo que nuestra meta es universalizar la educación media básica y universalizar la educación media superior, y hay muchos estudios que indican que no necesariamente vamos a conseguir la meta de universalizar la educación media superior. Quizá debamos pescar a los jóvenes de otra manera, con otros sistemas, con otras actividades y con otras formas. Y no vamos a conseguir que todos terminen el liceo, pero lo importante es que si no terminan el liceo hagan otra cosa y tengamos que pensar en otras cosas para los jóvenes. Bueno, como ya tengo que terminar porque me queda un minuto, hay dos cosas interesantes, nuevas, que el Uruguay está intentando y que aparecen en el acuerdo de la multipartidaria. Una es pescar a los que se fueron del sistema educativo, ¿no? A los que abandonaron el sistema, pero después vino la vida y quieren terminar. Bueno, se están ensayando algunas cosas muy tímidas, algunos sistemas de educación a distancia, con tutorías, para, bueno, el joven que tiene 30 años y decide que quiere terminar secundaria puede hacerlo, porque no solamente estamos para apostar al futuro, los niños, los jóvenes de hoy, también para que los que ya desertaron los podamos reinsertar. Yo creo que tenemos que hacer bastantes esfuerzos en ese sentido, incluso validando la educación extraescolar y, bueno, sobre eso, de nuevo, hay algunos ensayos tímidos. Entrará próximamente en el Parlamento, entrarán próximamente proyectos de ley, por lo menos hay un acuerdo multipartidario de crear 2 entes autónomos en la educación superior y en la evaluación de la educación superior, así como un ente público no estatal de acreditación y evaluación de toda la educación. Sobre esto ha habido un acuerdo importante, me parece que es un primer punto. La creación de los 2 entes autónomos requiere 2/3, o sea que nosotros mismos estamos entrampados en buscar un diálogo interpartidario que lo permita. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Moreira. Y para cerrar este evento, le voy a ceder la palabra al director del CIPES, licenciado Rafael Ibarzábal, no sin antes agradecerles a ustedes por haber compartido esta jornada, a los señores expositores y especialmente a los directores del CIPES, con el cual tengo una estrecha relación. Muchas gracias. Estamos cerrando esta jornada, este foro sobre educación, en el que CIPES ha querido crear este espacio y brindar una mesa que nos convoque, nos reúna y nos ayude a intercambiar ideas, propuestas y análisis. Sin duda estamos cerrando una jornada que ha sido rica en intercambio, en pensamiento, rica en manifestación de preocupación,
rica también en expresión de realidades, de hechos, pero sobre todo queremos cerrarla con desafíos, con tareas por continuar y con nuevos espacios para abrir.